Capítulo 16. Bai Xiaochun estaba tirado allí en el patio, lleno de esa obsesión propia de él. Su cuerpo dolía, y sin embargo de alguna manera podía darse cuenta de que su piel era más dura que antes. Esto lo hizo desear más que nunca convertirse en un boticario. Después de estar allí tirado en el patio por más de una hora, la sensación de dolor y temblorosa eventualmente se desvaneció. Bai Xiaochun se arrastró hasta una posición de piernas cruzadas, sus ojos resplandecían mientras le daba una palmada a su bolso de almacenamiento para sacar las píldoras medicinales y el incienso medicinal. Después de mirar más de cerca, tomó un respiro profundo, mirando alrededor furtivamente, regresó a su cabaña de madera, donde una vez más sacó el wok de tortuga. Podría consumir esta píldora medicinal como está. Pero después de realizar el refuerzo espiritual, debería ser capaz de avanzar mi base de cultivo del tercer nivel de condensación de Qi, al cuarto. Qué mal que la leña bicolor sea tan costosa. Los hornos tienen un poco, pero ya no soy un sirviente, lo cual hace las cosas complicadas. La emoción de Bai Xiaochun sobre la píldora medicinal seguía creciendo. Después de pensar un poco, dejó de dudar y sacó una pieza de leña unicolor. Solo haré un refuerzo básico. Eso será suficiente. Rápidamente encendió la madera, la flama unicolor resultante hizo que el primer diseño del wok de tortuga se iluminara. Abrió la botella de píldoras medicinales y vació las 3 píldoras que contenía, todas del tamaño de frutas longan. Después de realizar los 3 refuerzos espirituales, diseños plateados resplandecientes podían ser vistos en la superficie de las píldoras medicinales. También reforzó el incienso verde. Al final, se sentó allí observando las 4 distintas medicinales espirituales a las cuales había realizado un refuerzo básico. Finalmente, colocó el palillo de incienso frente a él, y arrojó las 3 píldoras medicinales a su boca. Luego examinó las imágenes en el manual del arte del control de caldero de Qi violeta, y siguió las instrucciones empezando a practicar el cultivo. Pronto, la energía espiritual en su cuerpo estaba agitada. Ahora podía mantener la postura por mucho más tiempo que antes, y podía sentir su base de cultivo aumentando rápidamente. Después del tiempo que tarda en quemar un palillo de incienso, el pequeño río de energía espiritual dentro de él estaba fluyendo a través de su cuerpo, podía sentir que estaba acercándose al avance al cuarto nivel de condensación de Qi. Solo debo resistir por el tiempo de 100 respiros, y podré avanzar. Apretó sus dientes y siguió manteniendo la postura en la cuarta imagen. Su cuerpo estaba hinchándose tanto que se sentía como una pelota, y sonidos crujientes podían escucharse dentro de él. Grandes gotas de sudor se escurrían por su piel. Fue a este punto que la energía espiritual empezó a declinar. Los ojos de Bai Xiaochun se entrecerraron en concentración, y sopló una bocanada de energía espiritual hacia el incienso verde enfrente de él. Tan pronto la energía espiritual tocó el incienso verde, este se encendió, ocasionando que corrientes de humo verde giraran alrededor de él como serpientes verdes. Volaron por el aire, entrando a la boca, nariz, oídos y ojos de Bai Xiaochun, y luego convirtiéndose en una fuerte energía espiritual. En pocos momentos, el río de energía espiritual dentro de él había duplicado su tamaño. Ruidos podían escucharse mientras una onda de choque como el viento emanaba de Bai Xiaochun, esparciéndose alrededor de la cabaña y luego hacia el patio. Sus ojos se abrieron, y estos brillaron con gusto. El cuarto nivel de condensación de Qi. Exclamó riendo. Podía sentir inmediatamente la energía espiritual surgiendo a través de él, llevando consigo una poderosa fuerza vital. Se sentía más ágil, y cuando miró hacia abajo, observó una suciedad negra que cubría todo su cuerpo. Estas serían las impurezas dentro de su cuerpo que fueron forzadas hacia afuera. Su cuerpo desapareció mientras flotaba fuera de la cabaña de madera. Después de acomodar su patio un poco, se puso de pie sintiéndose lleno de energía. Rápidamente realizó un gesto de conjuro y agitó su dedo, haciendo que su espada de madera saliera de su bolso de almacenamiento con un destello de luz. La mandó volando de un lado a otro, sus ojos brillando con satisfacción. La espada de madera ya era extraordinaria, pero ahora combinada con su base de cultivo al cuarto de nivel de condensación de Qi, poseía una presencia aún más impactante. Refuerzo espiritual es bastante impresionante. Aunque sería genial si pudiera usar una flama tricolor.
Una píldora medicinal como esa sería increíble. Mientras más pensaba eso, lo más milagroso que parecía ser la medicina espiritual. Independientemente de que fuera en forma de píldora o de incienso, era definitivamente una necesidad absoluta para practicar el cultivo. Definitivamente me voy a convertir en un increíble boticario. Prepararé una píldora para vivir para siempre y nunca morir. Luego la reforzaré 10 veces, no, la reforzaré 100 veces. El deseo de Bai Xiaochun de convertirse en un boticario estaba creciendo fuertemente. Repentinamente, le dio una palmada a su bolso de almacenamiento para sacar una tablilla de jade. No era más que la tablilla de jade que le dio Ou Yunfei cuando fueron juntos al pabellón de las 10.000 medicinas. Dentro estaban las imágenes de 10.000 tipos de plantas y vegetación. Solamente el pico nube fragante poseía registros antiguos de este tipo, y eran algo que todo aprendiz de boticario debía dominar. Por supuesto, unos meros 10.000 tipos de plantas y vegetación solo eran el comienzo. De acuerdo a Ou Yunfei, después de memorizar estas, podías adquirir otro volumen. Con una mirada de resolución, circuló su energía espiritual, y las imágenes de varios tipos de plantas y vegetación aparecieron en su mente. Estaba lleno de una sensación extraña, como si toda una nueva página de vida se había abierto frente a él. Incluso habían descripciones de las plantas medicinales que había necesitado para intercambiar por la píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad. Después de examinar el contenido de la tablilla de jade, se dio cuenta que memorizar cada uno de los 10.000 objetos no sería realmente tan difícil. Sin embargo, él no era cualquier persona. Su meta era convertirse en un gran boticario que pudiera preparar una píldora de nunca morir y vivir por siempre. La viciosa determinación escondida en su personalidad explotó una vez más. Esto no era simplemente memorizar una lista. Tenía que observar cuidadosamente todos los detalles de cada tipo de planta medicinal. Solo después de comprender una planta completamente podía proceder a la siguiente. Antes, cuando había estado bajo tanta presión debido a Xuba Okai, había practicado el cultivo como loco por la mayor parte de medio año. Ahora, con aún más grandes aspiraciones, un suceso similar estaba ocurriendo. Estudió las plantas medicinales hasta el más mínimo detalle, hasta que pudiera cerrar sus ojos y recordar la imagen de cada una de ellas. Sin embargo, aún sentía que esto no era suficiente, deseaba poder estudiar los objetos reales para que su investigación estuviera completa. Lamentablemente, no había nada que pudiera hacer sobre eso. Todo lo que podía hacer era investigar cuidadosamente lo que tenía a su disposición, lo cual incluía las formas de las hojas y los patrones de las venas. Sin embargo, incluso eso no era suficiente para Bai Xiaochun. También estudió las raíces y las frutas. Era casi como si las plantas mismas estuvieran al frente de él, varias veces más grandes que sus tamaños normales y excavadas para su estudio. Después de eso, aún no se sentía con suficiente confianza. Luego, estudió los pequeños cabellos que crecían en las plantas, e inclusive los pequeños poros bajo ellas. El tiempo pasó. Pronto, un mes había pasado. Durante este tiempo, pasó cada día practicando el cuarto nivel del arte del caldero de ki violeta, y estaba volviéndose mucho más cómodo con su base de cultivo. Al mismo tiempo, no había olvidado la técnica imperecedera de vivir por siempre. Cada día, aguantaba el dolor mientras corría alrededor del patio practicándolo, al mismo tiempo memorizando las plantas y vegetación de la tablilla de jade. Desafortunadamente, la tablilla de jade no poseía una tabla de contenido, por lo que no estaba seguro exactamente cuántas había memorizado hasta ahora. Además de ejercitarse en su patio, a menudo se detenía en el campo espiritual en la esquina, donde estaban creciendo 10 plantas medicinales. Estas 10 plantas eran de bambú invierno espiritual. Había ido a las lápidas de misiones de la secta externa del pico nube fragante hacía medio mes para seleccionar una misión simple e inofensiva para obtenerlas. Bai Xiaochun no se atrevió a olvidar lo que Li Qingou le había dicho. Discípulos de la secta necesitaban completar al menos una misión cada medio año. Era una regla de la secta que Bai Xiaochun mantuvo firmemente en su mente. La recompensa de puntos de mérito por esta misión era significativa, y podía ser incluso más alta dependiendo de cuántos bienes se entregaran al final. Era una misión sencilla, pero requería gastar un poco de tiempo.
Debía atender las plantas por 3 meses antes de entregar la misión. Por supuesto, el bambú invierno espiritual podía ser catalizado por la energía espiritual de un cultivador, lo cual lo hacía crecer más rápido. Desafortunadamente, Bai Xiaochun no tenía tiempo para probar este método, y simplemente plantó las semillas en su campo espiritual tan pronto regresó. Crecen tan lento, dijo, mirando su campo espiritual. De la descripción en la tablilla de Jade, sabía que el bambú invierno espiritual requería una gran cantidad de energía espiritual para crecer apropiadamente. Si la tierra en la que crecía no tenía energía espiritual suficientemente fuerte, entonces el cultivador tendría que añadir energía espiritual personalmente. Se agachó y agarró con la mano un poco de tierra del campo espiritual. Después de un momento, murmuró, apuesto a que este campo espiritual no posee suficiente energía espiritual, y por eso es que el bambú invierno espiritual crece tan lento. ¿Qué puedo hacer para que energía espiritual del campo espiritual sea un poco más fuerte? Después de pensar por un momento, su expresión se iluminó, y extendió su mano derecha, dentro de la cual materializó el wok de tortuga. Observó el wok, y luego de vuelta al campo espiritual, y sus ojos empezaron a brillar. Si este wok puede reforzar cualquier cosa, entonces debería ser capaz de realizar un refuerzo espiritual en esta tierra espiritual, ¿cierto? Sintiéndose bastante curioso de repente, excavó rápidamente las semillas de bambú invierno espiritual, luego llenó el wok de tortuga con tierra espiritual y sacó una pieza de leña unicolor para realizar una prueba. Pronto, apareció un destello de luz plateado, y la tierra espiritual en el wok de tortuga brilló con el diseño básico del refuerzo espiritual. La luz desapareció rápidamente, pero la tierra espiritual claramente emanaba una energía espiritual mucho más fuerte que antes. Bai Xiaochun estaba encantado. Rápidamente empezó a reforzar una tanda tras otra de tierra espiritual, sin sentir ningún tipo de inconveniencia. Después de que pasara más de una hora, cuando prácticamente ya se le había acabado toda la leña unicolor, el campo espiritual completo se había beneficiado de un refuerzo espiritual básico. Por supuesto, esta era solo la capa superficial de tierra. No poseía suficiente leña para ir más abajo. Por lo tanto, como no había una fundación suficiente de tierra espiritual, después de que pasara suficiente tiempo, regresaría gradualmente a la normalidad. Aún así, la energía espiritual del campo espiritual en este momento había transcurrido una transformación capaz de hacer temblar los cielos y derribar la tierra, y era tan fuerte que emanaba un aroma fragante. Bai Xiaochun plantó las semillas de bambú invierno espiritual de nuevo inmediatamente, y se puso de pie a un lado observando. No tomó mucho tiempo para que pequeños brotes aparecieran y empezaran a crecer rápidamente. En un pestañear, ya eran casi de 1 metro de alto. De hecho, si los discípulos de la secta que eran adeptos a hacer crecer plantas medicinales vieran lo que estaba pasando, quedarían boquiabiertos. Incluso con un cultivador nutriendo las plantas habilidosamente con energía espiritual, no crecerían tan rápido. Después de todo, nadie en el mundo de la cultivación había sido tan extravagante como para realizar refuerzo espiritual en tierra, todo con el propósito de hacer crecer 10 tallos de bambú invierno espiritual. Ni siquiera a los famosos grandes maestros de refuerzo espiritual se les ocurriría hacer tal cosa. Sería simplemente un gran desperdicio. Viendo que el bambú invierno espiritual estaba creciendo bien, Bai Xiaochun se sintió bastante complacido. Se volteó y continuó trotando por el patio, al mismo tiempo que estudiaba las plantas y vegetación de la tablilla de Jade. El sol se ocultaba, y el cielo se oscureció. Considerando que los tallos de bambú invierno espiritual ya habían crecido más de 1 metro, y aparentemente aún no habían alcanzado su altura máxima, era difícil decir qué tan alto exactamente serían en 3 meses. Esa noche, Bai Xiaochun finalmente soltó la tablilla de Jade. Después de un vicioso trabajo duro, finalmente había memorizado a fondo las 10.000 tipos de plantas y vegetación. Inclusive había encontrado algunas áreas en las descripciones de las plantas que revelaban cómo podían estar en conflicto con otras plantas medicinales. Mañana en la mañana. Voy a obtener el segundo volumen de plantas y vegetación. Me pregunto cómo será la prueba del pabellón de las 10.000 medicinas. ¿De verdad puedo pasarlo? Bai Xiaochun acomodó su barbilla y agitó su manga.
Estaba planeando decir unas palabras audaces y valientes, pero entonces, no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Aclarando su garganta, retomó la tablilla de jade y empezó a estudiar un poco más. Simplemente no podía sacudirse el miedo de que algún problema apareciera en la prueba.